Y en esta mañana quiero compartir una historia que me ha gustado, que me ha edificado y que no tiene nada que envidiarle a muchas películas de Hollywood, porque pude ver qué pasión, qué lucha y qué victoria tan grande tuvo un pueblo, que es el pueblo de Dios. Y yo os invito a que abráis vuestras Biblias, encendáis vuestros teléfonos y en la puerta hemos dejado unos cuadernos para el que quiera apuntar. Ahí levanta uno. ¿Quién está ahí? Levanta bien los cuadernitos. El que quiera un cuaderno, ahí hay líderes, ujieres repartiendo, porque sí que es bueno apuntar, porque yo creo que a veces apuntas y se te va quedando y disfrutas y aprovechas. Yo tengo que confesar que desde muy pequeña apunté y escribía, y luego cuando tenía como 45 años me doy cuenta que me costaba mucho porque tenía algo de dislexia, y la ventaja es que como me eduqué pude estudiar, y aún al final de los años, hace como 5 años, nos hemos hecho un doctorado. Y que sepáis que si digo 1850 pongo 1580, cambio. Y yo decía, pero ¿por qué seré tan cortita? Y no, es que tenía un problema y lo sigo teniendo, pero gracias a que me obligaron y me enseñaron y me ayudaron, pude estudiar hasta hace 2 días. Sí, ríete. Ya te quiero ver yo porque es así, la vida es así. Venimos algunos con defectos y los otros también. Y en Josué 5, quiero que me ayudéis con esta historia, es muy bonita. Habla sobre un hombre que Dios sacó adelante, y dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La situación era que Dios había escogido un pueblo, le puso nombre con Abraham y lo bendijo. Pero esa bendición, fijaros que no me pueden ni hacer señas, porque no pillo ni las señas. Bueno, y esa bendición era para toda la vida. Todas las promesas que hay en esta palabra, que fue inspirada por Dios y está escrita, es para que no se nos olvide. Y por eso existen esos museos guardando los manuscritos. Por eso es que todo lo que está escrito es porque fue conseguido en un tiempo diferente para algo, y al cumplirse lo valoran. Quizás al pasar el tiempo valoramos poco porque nos hacemos de alguna manera ingratos de las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso Dios quería que lo tuviésemos escrito para que no nos olvidemos. Y dice la Biblia que Dios estaba con ese pueblo, y cuando Dios sacó al pueblo, lo sacó con Moisés. Moisés fue un hombre, no sé si os acordáis, que le creyó a Dios y luchó 40 años con un pueblo que una vez decía no, otra vez sí, otra vez a lo mejor. Y era porque era un pueblo lleno de muchas malas costumbres, de muchos pensamientos equivocados, de la idolatría, de la cultura en la que vivían. Pero Dios lo que quiso es sacar el pueblo, limpiarlo y bendecirlo. Y dice la Biblia que cuando por donde ellos iban, los de las ciudades, de los países, tenían miedo porque veían a un pueblo guerrero fuerte. Pero la ventaja de ese pueblo era que Dios estaba con ellos. Y entonces ellos se asustaban cuando oían que ahí viene Israel. Pero pasó una cosa, que uno de los pactos que Dios había hecho con ellos era la circuncisión, cortarse
el prepucio, que todavía en muchos países, por lo menos en los Estados Unidos y en Israel, que es donde ellos guardan la ley, lo hacen a los niños de 8 días. Pero cuando pasaron los 40 años, se les había olvidado la circuncisión. Y luego Dios le dice en el versículo 2, estamos en Josué 5, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Porque ya esos jóvenes habían nacido en el desierto y no se acordaban ni del pacto de su abuelo, ni de lo que habían vivido sus abuelos, no se acordaban de nada. Y dice en la Biblia que Josué así lo hizo. Y en el Josué 1:1 dice la Biblia que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Por qué Dios pone a Josué a llevar al pueblo de Moisés? La Biblia dice que era el servidor de Moisés. Mira, una de las cosas que vamos a encontrar en este estudio de Josué, que creo que no hay películas, por eso creo que sería guay que aquí un genio haga la película. Dice que la ventaja de servir es que aprendes. Y cuando sirves al que Dios ha llamado, no es para hacer algo nuevo. Porque Dios es un Dios que si sabe el final, entonces siempre tiene la misma idea y funciona en la misma dirección. Por lo tanto, Dios es un Dios de eslabones. Primero 1, 2, 3. Esta semana estuve en la Seguridad Social y me tocaba en la sala C y yo conté A, B y C. Y no miré. Y era al revés, A, B y C. Y yo decía, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Yo conté con mi imaginación. 1, 2, 3, estoy en la 3. Y no, era al revés. Y eso es lo que yo aprendí con este estudio, que no es lo que yo me imagino, es lo que es. Y más en la vida espiritual. No es lo que a mí me parece, es lo que yo aprendí de niño. No, es lo que Dios ha dicho. Y Dios se compromete con el pueblo de Israel y le dice, Josué, esfuérzate, en Josué 2, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y cuando vas a Josué 1 al 9, le dice, pero te voy a decir una cosa, Josué, en el 6, esfuérzate y sé muy valiente. Era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un plan y el plan estaba en la cabeza de Dios. Entonces, el esfuerzo era permanecer en la visión. El esfuerzo era creer que lo que Dios decía era verdad. Y ser valiente es porque se iba a encontrar con circunstancias que agotan. La valentía no es siempre estar bien. La valentía es estar luchando bien. Me encantan las bodas, pero llegar a los 30 tenemos que hacer una doble boda, porque creo que la valentía y el esfuerzo no es para la boda, para la fiesta, tiene que ser para después, así que hay que hacer fiesta para los que después. Luis Moreno, ¿cuánto llevas de casado? ¿Estás oyendo o dormido? 54. A eso hay que hacerle una fiesta, porque eso es esfuerzo y valentía, ¿o no? Algunos sonríen a medias. Bueno, quiero decir con esto que Dios le dice a Josué, pero dice, que cuides conforme a toda la ley que yo mandé a Moisés. No que modernices al pueblo, no que cambies algunas, no, yo soy un Dios que no cambio.
Y dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. No, es que esto se hace de esta manera. No, es que aquí estamos en otro sitio. No, dice, nunca, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el plan de Dios, llevarnos para ser prosperados. Y yo quiero que en esta mañana abras los ojos, porque a veces hay situaciones en nuestras vidas que no nos dejan entender la palabra de Dios. Vamos a Josué 1, así que mover un poquito la Biblia o el móvil. 16-17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes, los votos matrimoniales. De la manera que obedecimos a Moisés, que no hicieron ni caso, en todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. El pueblo quería obedecer, pero los líderes, los pastores, Josué, tenía que siempre tener la presencia de Dios para que le pudieran seguir y dar seguridad. Dice en la Biblia que en Josué 2, 1 al 4, vi una cosa que me gustó. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron a reconocer la tierra de Jericó y eran gigantes. Dice la Biblia que eran muy grandes. Y en el versículo 2 avisaron al rey de Jericó. O sea, soltaron la... Y dice la Biblia en el 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. Rahab fue una mujer que dejó entrar a esos 2 espías en su casa. Y dice la Biblia que esa señora era ramera, prostituta. En otra versión dice que eran costurera. Pongámosle lo que queramos, pongámosle costurera, pues en esta mañana, y así. Pero esa mujer no tenía a Dios, pero había oído lo que Dios había hecho. Y no hay excusa, dice la Biblia, en Romanos, porque no hay excusa, porque todo el mundo ve que hay algo poderoso externo. Y dice la Biblia que Rahab escondió a esos 2 hombres porque Dios estaba con ellos. Josué 2, 9 al 16. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y eran unos gallinas, están asustados todo el tiempo, pero Dios estaba con ellos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Gehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguna por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La mujer le estaba animando a los hombres. Imaginaros. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, haréis vosotros misericordias con mi familia. La mujer sabía, por lo que había oído y visto, que Dios estaba con ellos. Y empezaría a llamar a todo el mundo, venga, papá, mamá, al primo, a todos, y los metió en su casa. Y dice la Biblia que los ayudó y los sacó. Lección para los israelitas. Entraron a los gigantes y encontraron una señora que ni de buena reputación les ayudó. Porque quien ayuda es Dios. No importa la situación que estemos viviendo. Yo no quiero ni escuchar la tele, porque no sé si somos 6 para Navidades, que encima ni celebramos, no sé si somos 10, no sé si pueden entrar 20 o 40, no sé si es que estamos todo el día oyendo que ni sabemos qué oír. Qué tristeza cuando a nosotros se nos olvida quiénes somos
¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿O para dónde vamos? Y como siempre digo, si yo no sé para dónde voy, ya he llegado. Y nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios que no cambia, pero yo tengo que ir por donde Dios va. Yo no puedo decir, conoce, te presento a mi esposo y no estoy casada. No, porque no es mi esposo. No te puedo decir, me encontré esto en la calle cuando lo he cogido. Yo no puedo cambiar la ley del Señor, porque dice la Biblia, pídeme y te daré. Yo tengo la boca bien ancha, yo le hago la lista a Dios, pero sí, tiqui, 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 porque la Biblia es lo que me dice. Y entonces dice la Biblia que los dejó descender por una cuerda, pero la chica le dijo, la señora, la costurera le dijo, pero te vas a acordar de mí. Lo hizo comprometerse, ¿sabes por qué? Porque dijo, Dios está con ellos. Y Josué 3, busquemos ahora, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes llevaban la presencia de Dios, que llevaban el arco de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas de Jordán, las aguas se dividirán. ¿Qué pasó? Dios vuelve a hacer el mismo milagro en el Jordán, porque la generación que salió de Egipto no había visto cómo Dios había sacado a sus padres que habían muerto en el desierto. Y yo creo que esta situación es, entre otras cosas, para que esta generación luche y se mueva. Porque esta generación no ha visto lo que nosotros hemos visto hace 30, 35 años con el Señor. Cómo Dios nos trajo. Esto no estaba así. Me acuerdo la primera vez que fuimos al Redil. Fuimos con tiendas de campaña. Y nos tuvimos toda la noche. Se oía la cremallera, la cremallera, la cremallera. Todos haciendo pis del frío que hacía. Y dijimos, aquí no se puede venir. ¿Qué hicimos? Empezar cada fin de semana a construir el Redil. El Redil no nació así. El Redil era una finca de cerdos. Y ahora nuestros jóvenes llegan al Redil a pasar su verano, 2 meses de verano, sin saber que nosotros lavábamos nosotras en una bañera que sobró, lavábamos los platos. El primer campamento íbamos Belén y yo con 8 o 10 niños en el coche a una piscina para que se bañaran 1 hora porque la teníamos que pagar de uno en uno. Solamente existía la cocina y ese comedor y allí dábamos las clases y después salíamos en una bandeja y hacíamos huevos fritos, salchichas para cenar y arroz. Ese era el menú de los 3 días. Y lo contamos y sí. Y yo estoy encantada ahora, porque ahora es el tiempo de la nueva generación para que podáis ver que es el mismo Dios nuestro, que es el mismo Dios que un día nos llamó y estábamos en el salón de nuestra casa e íbamos a Israel todos los años los mismos, 14. Después subimos a 20. Es más, el apodo de Quique, padre, era Quique y sus 20. Y al año siguiente, ¿cuántos sois? 18. Y al año siguiente, 19. Y yo decía, algún día me voy a vengar y voy allá. Y un día, el Señor fue tan bueno, llevamos un avión. Me dice el de la línea aérea, pero si sois 220, os voy a fletar un avión. Y nos llevó a Eilat. Nos llevó a una base aérea. Y me acuerdo aquel día que eché para atrás y dije, todas sus promesas son verdad. Todas. Y entrábamos como perro por su casa. Y nos decían a nosotros, ¿cómo habéis hecho para fletar un avión? Y yo dije, no lo fleté. La línea aérea dijo, y era divertidísimo. Porque cada uno se sentó donde quiso. Iban 2 azafatas e iban 2 policías, jovencitos militares. Y ya sabéis, ellos iban en la parte de adelante y nosotros que somos muy listos, los únicos que no eran del grupo, estos son policías, aquí están los policías. Y bueno, eso era súper divertido. Hasta que la azafata empezó a hablar. Buenas tardes, buenos días, señores y señores. Y nadie le hacía caso. Se cambiaron todos de sitio. Ella enrolló el cable y dijo, ahí os quedáis. Y se metió a su cabina.
No nos aguantaban. Y Quique le dice, hombre, Carlos, di algo, por favor, que el vuelo estaba arrancando, no había nadie en su sitio. Nadie hacía caso. Pues todos hablando. Fue muy bonito. Porque Dios es un Dios bueno y lo volverá a hacer. Porque Él es amén y sí. Pero esfuérzate y sé valiente. Porque todas las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y dice que Dios volvió a abrir el mar con ellos. Se los volvió a abrir y les dijo, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Fue a través de una ramera. Mas, sin embargo, cuando van a conquistar, dice la Biblia, que entraron a Jericó y antes de entrar en el capítulo 5, 13-15, dice que estando cerca Josué de Jericó, dice que alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y él le dijo, no. ¿No qué? ¿Vas a comer o a dormir? No. ¿No qué? Y le dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué se postró en tierra y adoró. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, donde estás, santo es. Ahora ya no era una mujer, era un ángel que se dice que fue Jesucristo, que Jesucristo se aparecía a muchos. Me imagino que será verdad, porque Jesús, un ángel, una espada, era el mismo Jesús. Y le dijo, no soy ni de los enemigos ni de tu lado. Soy el que dirige esto. Le dijo, soy el que va a dirigir este ejército. Y dice la Biblia que cuando te quitas los zapatos es que te rindes, que sueltas tus derechos y pones al Señor en primer lugar. Y dice la Biblia en Josué 6, 1 al 2, ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Estaban fortaleciendo toda esa ciudad. Dice, nadie entraba ni salía. En el 2, mas Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La puerta que Dios abre, por muy cerrada que esté, nadie la puede cerrar. Y hace 13 años el Señor nos dijo, nos ofrecieron esta finca, oramos, leímos la Biblia. En Segunda de Reyes decía, la tierra es buena, pero la gente es mala. Estaban hablando en Segunda de Reyes, una historia, y dijimos, entendemos que la tierra es buena. Debemos cuidarnos de las personas. Y dicho y hecho, han pasado varias veces, no sé quién, diciendo, oye, ¿qué hay ahí? Y cuando llegan los señores agentes, dicen, no hay alcohol, no hay esto, no hay lo otro, pues, pero sube, sube. ¿Para qué? Porque si Dios está con nosotros, vamos a tener que luchar. Pero también tenemos que saber quién nos está dirigiendo y también tenemos que saber si Dios está con nosotros. Cuando entraron a Jericó, ya vamos por el 7, capítulo 7, del 1 al 3, dice que recogieron a Rahab y sacaron a su padre, a su madre, a sus abuelos, a todo lo que respiraba, porque ella, como la niña, te voy a ungir el zapato y ¡bum! Enseguida se quitó la bota. Y no le dio tiempo que decir, pero no te voy, lo visteis o no, los que estáis despiertos. Y la niña le creyó y se quitó el zapato. ¿Y por qué no le dijo la media? Si no, la otra iba. Porque el Señor me dice, créeme, ¿qué más te da? Y yo quiero que en esta mañana le digas al Señor, ¿en qué área de mi vida no te he creído? ¿En qué área de mi vida no te estoy creyendo? Y sabes que el zapato significa renuncia a mis derechos. Cuando le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, es para que no solamente renunciar al pecado, no solamente renunciar a ciertas cosas. A Vox también le dijo, ¿te vas a casar con esta? Pues dame el zapato.
a ver si es verdad. Y el otro, pum, se quitó el zapato. Si no, le decían que era hijo del descalzado, era el sobrenombre. Y cuando decían hijo del descalzado, ya ahora parece que era, hoy se están metiendo contigo. Y dice la Biblia que les dijo, la primera ciudad que vais a ganar es para mí, no quedéis con nada. Traérsela a los levitas, a los sacerdotes, pero Dios quería era probar la obediencia. A Adán y a Eva, no toques el árbol. Dios siempre te va a decir algo, obedece en esto para probar nuestros corazones. Y dice la Biblia que de repente fueron a la segunda ciudad y le dijeron en el 7, 1 al 3, uno de Israel cometió un robo. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Acán, hijo de Carmín, hijo de Sadí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Cogió algo, dice la Biblia que era un manto, y también se cogió, dice en la Biblia que algo de plata. Pero Dios lo sabía y él no, lo había contado. Y dice la Biblia que cuando Acán, hijo de Carmín, hijo de Sadí, hijo de Zera, ¿por qué le da tantos nombres? El hijo de este, nieto de este, bisnieto de esto. Porque Dios es un Dios de generaciones. Así como la bendición cayó sobre Josué, que venía de Moisés, que era de Abraham, mirad lo que pasó por el pecado de Acab. Y dice que tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que era una ciudad, dice, que estaba hacia el oriente de Betel. Y le dijo a 2 más, 7 más, id y reconocer la tierra, porque primero mandaban a unos y después iban a la guerra. Y dice que ellos subieron y reconocieron ahí, sin saber que uno solo había desobedecido. Y dice, volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, si los de ahí son pocos. Dice, subamos solo 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo, esto es muy fácil, porque son muy pocos. Y entonces dice la Biblia que Josué se levantó de mañana y los mandaron. Pero cuando los mandaron, dice la Biblia que los destrozaron. 4 que eran, o sea, muy poquitos, destrozaron al pueblo de Israel. Y la victoria anterior eran gigantes, y eran muchos, y la puerta estaba bien cerrada, y ellos habían ganado. Y entonces Josué dijo, aquí ha pasado algo. ¿Quién, por favor? ¿Quién? Y salta acá, yo. Me cogí. Y dice el 21, pues vi entre los despojos, como me cogí poquita cosa, un manto babilónico muy bueno. O sea, no le di importancia, estaba por ahí tirado. 200 ciclos de plata y un lingote de oro, pobrecito, de peso de 50 ciclos. Le sacó la cuenta, lo codicié y tomé. Y está escondido en tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ella. Le duró poco el cariño. Dice que después él se arrepintió. Dice que subiendo de mañana se acercaron a Israel en el 16, 7:20. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Se arrepintió porque se dio cuenta que falló a él, a su familia y a un pueblo. Nunca voy a derrotar a un enemigo hasta que yo no sea capaz de reconocer dónde está mi pecado. Que ellos se levantaron en el capítulo 8 y Dios le devuelve, después de la confesión, Dios les devuelve la victoria.
Y dice en el 7:8, entonces 8, vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Y Josué le dice, mirad bien lo que os estoy mandando hacer. Y dice la Biblia 8:17 de Josué, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por perseguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Josué 8:25, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de ahí. Ese día fueron exterminados todos, porque era Dios con ellos y ellos obedeciendo. Josué 8:31, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, como su antepasado, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, que era la de Moisés en aquel tiempo, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué entendemos con esto? Que Dios le dio la victoria, pero se tuvieron que limpiar del pecado. No eran todos, pero era uno. Pero siempre tuvieron en cuenta que el llamado era a un pueblo, a una familia, una nación. Y dice la Biblia que Josué le dijo, tienes que obedecer. Y dice la Biblia que hicieron un recordatorio. Y cuando oyeron en el 9:1 estas cosas, todos los reyes que estaban a ese lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, volvieron a tener temor. Dios les recuperó después del arrepentimiento, porque las promesas de Dios son verdad. Y aunque nosotros estamos en una situación muy difícil hoy día, no podemos dejar de mirar a Jesús, no podemos dejar de mirar la cruz, no podemos dejar de mirar a Dios, porque Dios sabía lo que nosotros estamos viviendo. Para Dios no es una sorpresa. Nosotros soltamos el local de Carabanchel a los 15 días de empezar la pandemia y pensábamos que era una pandemia de 30, 40, 50, 2 meses, y ahora no dicen que es pandemia, sino plandemia. Y mañana dirán que es lo que sea. Pero tristemente, nosotros tenemos que empezar a ver con los ojos espirituales. ¿Qué tal si hubiésemos estado hasta ahora con el local cerrado? Porque a nosotros nos dicen, inscríbete. Y a los 2 días veo un WhatsApp, que no me inscribí. ¿Por qué? Porque así somos. Y nos estamos reeducando. Te invito a ti y a tu familia y nos aparecemos 3 familias. ¿Qué más da? Donde caben 2, caben 11. Que no, porque Dios quiere bendecirnos y nos va a bendecir. Pero quiere que cojamos la cultura del cielo. Dios quiere que nosotros aprendamos que nadie se escapa de las manos de Dios. Y aunque desfallezcamos, Dios está con nosotros, es el mismo y nos va a bendecir. Dice que Dios estaba con ellos. Y hay una cosa que me gustó mucho. Luego, después que aprendieron la lección con lágrimas, en el capítulo 9, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Llega un pueblo que se llaman los Gabonitas y le dicen, uy, estos nos van a matar a nosotros. No, yo no me voy a dejar matar de los israelitas. Y dice la Biblia que ¿sabes lo que hicieron los Gabonitas? Cogieron pan y lo envejecieron, vasijas y las envejecieron, se envejecieron los zapatos, me imagino que habrán estado aquí en el redil un mes y ya están envejecidos. Hicieron todo y cuando llegaron al pueblo de Israel le dijeron, nosotros queremos ser vuestros amigos, vuestros siervos, queremos trabajar con vosotros. Y ellos le dicen, ¿y cómo sabemos la verdad? Dicen, mira el pan, tiene moho.
Mira los zapatos, están dañados. Mira la ropa, está dañada. Y ellos le dijeron, claro, es verdad. Venga, vivir con nosotros. Y a los 3 días investigaron y se dieron cuenta que eran de al lado. Los volvieron a engañar. Y así se pasaron toda la vida. Y así nos pasamos toda la vida. Señor, por favor, sácame de esta que te prometo que no se me va a olvidar. Y se me olvida. Señor, ayúdame con esto y te prometo que de ahora en adelante voy a perdonar. Y se me olvida. Dice la Biblia que se les olvidó y los volvieron a engañar. Y dice la Biblia que tuvieron que, por causa de el compromiso que habían hecho, dejarlos vivir con ellos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y en Jueces, ya siguiendo la historia, 3:1-2, dice la Biblia que estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Que no le dio la conquista de todas, para cada X tiempo probarles. Porque cada X tiempo, donde yo cojeo, ¿cuál es mi debilidad? A los 15 años, a los 20, a los 30, va a ser mi debilidad toda la vida. ¿Qué pasa? Que ahora estoy en el Señor y no se me va a quitar eso. Sí se te va a quitar, pero si dependes del Señor. Porque nosotros nacemos con naturaleza caída y venimos de otras generaciones, y el pecado de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, me pertenecen por maldición. Y las bendiciones de mi abuelo, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos me pertenecen por bendición. Luego, donde cogí a mi abuelito Castro, que se separó y tuvo un hijo fuera del hogar, eso me persigue a mí porque yo soy la 3ª generación. Y aunque mi padre y mi madre no tuvieron más novios que ellos, mi padre fue su primer novio, mi madre fue su novio, pero cuenta la del abuelito Castro. ¿Me estoy explicando? Y nosotros a veces decimos, ¿y este niño a quién saldrá? ¿Sale a mí, a nosotros, o al abuelito, o al bisabuelito, o al tatarabuelito? Quiere decir que no me puedo estar asustando. Me acuerdo que un día me llamó la señorita del colegio y me dijo, quiero hablar contigo. Es que Quique es un niño muy inteligente, pero es despistado. Y ya yo estaba mirando para la pizarra, porque yo estaba perdida. ¿Sí? Y cuando llegué a casa me preguntó, ¿qué te dijo la señorita? Que estudies. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son lo que nosotros somos. Y ya no te quiero contar de mi sobrina, y no te quiero contar de Manolito, somos la familia del despiste. ¿Por qué lo sé? Porque cuando pones una basura, todos saltan por la basura. Y la respuesta de todos es, no la vi. Entonces, ¿de qué me quejo? Pero es que mi padre era un desastre. Tú ves a mi padre, llevaba todas las hojas revueltas. Y yo en el coche, cuando iba a predicar, se las acomodaba. ¿Por qué? Porque mi padre las ordenaba antes de salir, me las pasaba y ya me las desordenaba él mismo. Entonces, yo sé que es una debilidad. Pues entonces lo que tengo que hacer es buscarme 4 secretarias. Que una me ayude, y la otra me siga ayudando, y la otra me siga ayudando, y el otro me siga ayudando. Yo ordeno mi bolso todos los días. Y a mediodía digo, ¡ay! Ya no me acuerdo ni lo que traía. Y por eso me veis con 2 bolsos, con una mochila, con un bolso, porque yo tengo que llevar todo. ¿Por qué? Porque tengo esa deficiencia, que se me olvidan las cosas. Y más, que no os voy a contar todos los pecados. Entonces, la Biblia me enseña a que esas naciones, dice que Dios dejó, dice en Jueces 3:1-2, para probar a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Quiere decir que el plan que Dios ha tenido con nosotros lo va a seguir teniendo con estos. Y van a tener que aprender en otras guerras, en otros momentos, a luchar, a ponerse
donde Dios quiere. Y dice, y fueron con ellos a Israel, en el Josué 3:4, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahora bien, después de esta historia, quiero deciros que nosotros tenemos que, como iglesia, para poder llegar al final de nuestra vida cristiana, hacer lo que la Biblia dice, levantarte y orar. Porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Qué angustia con esto, el trabajo, el qué vendrá, qué no vendrá. Dice, antes bien sean conocidas vuestras peticiones. Tienes que orar cada mañana. ¿Por qué? Porque Jesús dice, aun siendo oscuro, Marcos 1:35, muy de mañana Jesús se levantaba y oraba. Y Jesús es mi ejemplo. La segunda cosa que tengo que entender y seriamente es que mis armas no son físicas. El pueblo de Israel vio los milagros, vio pasar Israel, vio cómo la segunda vez pasaron por el Jordán, vieron cómo Dios los libertaba, vieron que no pudieron con una ciudad pequeña, más pudieron con la grande, vieron cómo estaban las puertas cerradas, vieron cómo Dios le ayudó con una prostituta primero, después le ayudó con un ángel, vieron las diferentes ayudas de parte de Dios. Cuando vienen los gabonitas, los engañan, porque ellos no buscaban la presencia de Dios. Y no se daban cuenta que nuestras armas son espirituales, no son carnales. No es te digo y te digo y te digo, es oro y busco para destruir las fortalezas. Con deciros que cuando terminamos el doctorado, hace 4 años, 5 años, 6 años, no sé cómo es, la nota que nos pusieron fue, es un modelo de iglesia que debería ser extendido. ¿Yo qué? Es un modelo de iglesia. Dios os ha regalado en Europa el modelo de iglesia, que estudiamos unos cuantos pastores. Y yo pensé, bueno, que me den el papel rápido, porque si no, Quique me cuelga. Porque tienes que estudiar, tienes que preparar. Yo, vale. Y nos dice, ese es el modelo. Nuestro consejo, la Universidad de Cannes de los Estados Unidos, y como nos recogieron a nosotros, yo hice un comentario en Israel. Estudiamos en esa universidad. Y me dice el director de Cristo para las Naciones, qué buena universidad. Yo, Dice, es muy buena. Si quieres, homologamos vuestro título. O sea, yo ni sabía lo que hacía, pero obedecimos. Porque no me acuerdo que tenemos el doctorado. A veces cuando alguien me pica, digo, ¿qué hago? ¡Ay, si tengo un doctorado! Y lo pongo ahí porque digo, se me olvida. La isla dice, mis armas no son físicas, no es esa lucha perenne, son espirituales para derribar las fortalezas, las debilidades, mi pasado, de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. La segunda cosa es importante, 1 Timoteo 2, 1-2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Nuestro deber por reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que levantarnos todos los días, Señor, bendice al presidente, a la Cámara, al Senado, al otro, para que vivamos quieta y reposadamente. Para que, Señor, no para que ellos a lo mejor, algunos cambiarán, otros no, pero Dios traerá la promesa sobre nosotros. Jesús estuvo en la época de Roma, que fue la peor época, que eran malvados, y Jesús vivió allí en esa época. Hay una cosa muy importante, Jeremías 23-22. Dios le dijo a los sacerdotes, si ellos hubieran estado en mi secreto, la oración, habrían hecho oír mis palabras al pueblo, a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si solo los líderes, los pastores, viviésemos, tú como jefe de tu familia, como padre, como madre, vivieras en el secreto del Señor, Dios te daría lucidez, te daría inteligencia, te daría buenas formas, te aclararía cosas, te ayudaría, porque Dios quiere bendecirnos. La tercera cosa, tenemos que hacer guerra espiritual. El pueblo de Israel estuvo guerreando. Y dice la Biblia que nuestra lucha, Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, sino contra principados. Estúdiate el libro de Jezabel, que más te da.
¿Qué más te da? Si vivimos bajo la manipulación, bajo el control, bajo el engaño, bajo las mentiras. Esa es nuestra realidad. ¿Cuál es el problema de aprender? Dice la Biblia, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del este. Vamos, que la lucha no es contra los goabonitas que vinieron a engañar, es contra los espíritus que están detrás. Y dice la Biblia que en Daniel 10:12, Dios le dijo a Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia, fueron oídas tus palabras. Dios oye. Y aunque la circunstancia sea la misma, Dios está en el control y Dios va a hacer algo. Y la cuarta cosa, y nos vamos a poner a orar un poquito, dice la Biblia que debemos confesar los pecados de la nación, nuestros pecados, los pecados familiares. Josué 7:16. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Y cuenta otra vez la historia. Y nos dice la Biblia que Dios les volvió a dar la victoria. Se arrepintieron. Ahora, yo tengo que saber que si Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, luego ellos decían lo que Moisés nos dijo, luego ellos decían lo que nuestros padres dijeron, y después cuando llamaba a uno le ponía nombre del padre, de hijo de un hijo de seguían diciendo, es porque Dios cuenta con las generaciones. Y quizás nosotros somos responsables de cortar para abajo y pedir perdón para arriba. Yo tengo que pedir perdón por el pecado de mis padres para que no se repitan las iniquidades sobre mis hijos. No es una tontería, porque tú puedes decir, bueno, yo estoy como estoy, me quedo tranquilito. No, tú tienes que pedir perdón para que muchas iniquidades y problemas que estás viviendo sean quitados de tu vida, porque a veces la puerta está bien cerrada y sin arrepentimiento no se abren esas puertas. Y tengo que pedir perdón para que mis hijos no repitan mis pecados. Y no vale el regañar, porque nuestras armas son espirituales. Ahora, quiero que te pongas en posición cómoda. Vamos a orar. Que estés pensando en la oración. Aprovecha el momento, porque es un regalo de Dios, la liberación. Y si no tienes el corazón como el de la niña, que le iban a untar el zapatito, pero ya lo tenía la cremallera baja, si no tienes corazón de niño, tú vas a seguir con el corazón duro, porque el corazón duro se endurece por las iniquidades que a veces no son ni tuyas. Quizás esa amargura no es tuya, era de tu abuelito. Quizás ese orgullo no es tuyo, tú lo repites porque ellos lo han hecho. Quizás esa raíz de codicia ni siquiera es tuya, te la han regalado. Y nosotros viviendo con eso como si fuese nuestro. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por las faltas cometidas. Y yo te invito a que ores allí. Ya que no has apuntado alguno, no pierdas el momento de orar. Señor, y te pedimos que tú traigas libertad sobre nosotros. Que venga tu presencia como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como ha estado con Abraham, como ha estado contigo, Jesucristo. Y esa presencia tuya venga a ayudarnos en esta mañana. Porque, Señor, yo quiero renunciar a las faltas cometidas. Y quiero romper las ataduras y ligaduras en el mundo espiritual y en el mundo natural. Señor, quizás la religiosidad, el venir al día, nos ha aburrido. Pero si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que le digas, Jesús, entra en mi vida. Yo he venido porque me gusta esto, pero en verdad no sé si tengo a Jesús. Es más importante nacer de nuevo para poder recibir liberación. Y Jesús entra y perdona. Y ahora sí, ahora libérame, Jesús. Espíritu Santo, yo quiero que me ayudes. Dile, ayúdame a ver lo que mis ojos no veían. Yo he visto tu gloria en muchas áreas, como el pueblo de Israel, pero lo engañaron los gabonitas. Señor, he visto muchas bendiciones, pero la religiosidad no me ha dejado. No me ha dejado porque creo que todo lo sé. Y me he secado. ¿Y por qué sé que me he secado? Por el fruto.
porque me quejo, porque estoy asustado, porque no creo en las finanzas, porque no creo que tú proveerás, porque creo que esta debilidad pues la tengo porque sí. Y hoy en el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que vengas a ayudarnos. Querido Espíritu Santo, ayúdanos para ser libres del pecado que mora en nosotros, del pecado de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos. Y en esta mañana quiero cortar, Señor, que no sea pasada a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, y que mis generaciones se limpien. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces no he usado la mente correctamente, no he usado la voluntad correctamente para luchar contra la carne. Y hoy te digo, te quito el lugar y cierro las puertas, dile, en el nombre de Jesús. No te dé vergüenza orar y repetir, porque es un tiempo que Dios nos ha regalado. Y le quitamos ese lugar. Y ahora, Señor, quita el poder de la influencia para no estar del lado del enemigo, sino para estar de tu lado. Cuando vino aquel ángel y le dijo a Josué, ¿de qué lado estás? Él se postró. Y yo hoy te digo, me pongo de tu lado. Quito el calzado de mis pies y te digo, ¿qué quieres que haga, Señor? Si hasta ayer lo hicimos de una manera, hoy CCI te dice, lo queremos hacer de tu manera. No quiero arrastrar, Señor, por la rebeldía, dile, los pecados de mis antepasados. Dile al Señor, no quiero seguir con la rebeldía, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Jesús, soy su hermano, es mi hermano mayor. Y no quiero arrastrar rebeldía que viene del infierno. Quiero obedecer de corazón. Y renuncio, dile, a las obras de la carne que hay en mi vida, consciente e inconscientemente, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a las enemistades, a los pleitos, a los celos. Yo renuncio a la ira, Señor, a los homicidios, a criticar todo el tiempo, a buscar las faltas de los demás. Señor, perdónanos, dile, perdónanos porque vemos lo mal que hacen las cosas los demás. Señor, límpianos de ese espíritu de juez, de acusador. Y hoy te decimos, límpianos de la murmuración, de las borracheras, de las orgías, de las cosas que hay en nuestras vidas. Y cerramos esa puerta en el nombre de Jesús. Y límpianos de las obras de la carne. Cualquier situación del pasado, del presente y aún Espíritu Santo del futuro, revélanos en el momento en que queremos volver a caer. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, Jesús, que nos limpies en esta mañana. Y así como Jesús, cuando vio una higuera que no producía, la maldijo, hoy queremos usar, Señor, secar de nuestras vidas esas raíces que tenemos. Y coge aire y lo echas por la boca en el nombre de Jesús y le dices, yo renuncio y echo fuera las obras de la carne que hay en mi vida. Y te pido, Señor, que cortes lo que traigo de mis antepasados, sus pecados. Y, Señor, que yo no vea normal el pecado nacional, que yo no vea normal el pecado de mi país, que yo no vea normal los pecados de mi alrededor, porque yo quiero pertenecer al ejército de Jehová. Y que otros vean que tú estás con nosotros, que otros vean Dios está con ellos. Gracias, Jesús. Dile ahora, yo quiero renunciar a esa raíz de amargura y renuncio a los derechos que muchas veces me han pisado. Perdono la frialdad de unos conmigo, perdono las críticas, perdono, Señor, el poco amor. Y porque no quiero estar bajo los verdugos, especialmente en la familia y en la fe. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo, Señor? Y hoy te digo, me quiero parecerme a ti. Quiero desatarme del juicio, desatarme en el nombre de Jesús, para que otras generaciones que me han afectado a mí no le afecten a mis hijos y que haya un perdón genuino. ¿Qué más da, Señor? Tú estás con nosotros. Yo perdono y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me limpies, dile, del rencor, de la ira, de la autocompasión, de la falta de perdón, de la depresión, de palabras de maldición que han salido de nuestras bocas hacia otras personas cuando estoy enfadado.
Señor, pedimos que tengas misericordia a esta nación, que tú traigas paz, Señor, que tú nos regales a Rahab, que tú nos regales el ángel, que tú nos regales gente que nos ayude en el camino a vivir este momento, porque eres el mismo ayer, hoy y mañana. Y en el nombre de Jesús, Señor, límpiame, Señor, y me desato, dile, en el nombre de Jesús, y dejo en libertad y bendigo a todas aquellas personas, incluyendo a los presidentes, a los que nos están maltratando, a aquellos que nos han acusado. Los bendecimos en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que bendigamos aún a nuestros enemigos y te damos aún a nuestros enemigos. Decimos, Señor, cualquier espíritu oculto que yo no he revelado en este momento, revélalo durante este día y durante esta semana. Cualquier maldición, dile, atadura sobre mi línea familiar, de divorcios, de muertes, de separaciones, de enfermedades, sea cortada hoy en el nombre de Jesús, y que tu sangre, Jesucristo, me limpie, y que ninguna iniquidad quede en mi vida, que Señor, que no gobierne ni mi familia, ni en la salud, ni en las finanzas, ni en nuestra iglesia, ni en nuestros hijos. Yo perdono con nombre y apellido, Señor, porque a veces tú has dejado cosas en nuestras vidas para probarnos. A veces has usado un liderazgo difícil para quitar la rebeldía. Tú no te equivocas, Señor, y por eso hoy me pongo de acuerdo contigo y te digo, límpiame de toda la queja, de todo lo que he hecho mal. Hoy quiero romper la raíz de idolatría sobre mi vida, de mis antepasados. Cuando mis abuelos, Señor, tuvieron imágenes, cuando adoraban vírgenes, cuando hacían lo que no debían. Y te pido perdón por la práctica personal, porque no te he puesto en primer lugar, porque he puesto en primer lugar el trabajo, el dinero, que lo he vuelto idólatra en mi vida, y te pido que me perdones. Y hoy decido orar por todo lo que necesite. Hoy decido levantarme cada mañana y buscar tu rostro. Hoy decido pedir dirección, decido hacer guerra espiritual, decido luchar con las huestes de maldad, Señor, porque no le voy a dejar a mi familia la idolatría de generación en generación, porque quiero que los hagas libres, Señor, porque para eso me llamaste, para luchar por otra generación. Y corto toda la influencia de la raíz de idolatría sobre mí, sobre mis hijos, que no hayan podido ser libres y que haya marcado mi línea familiar. Y en el nombre de Jesús te decimos, Señor, que ese esfuerzo que nos ha robado la idolatría, esas finanzas, el dinero que me han robado por ser idólatra, te decimos, Satanás, devuélvenos en el nombre de Jesús, porque tú nos llamaste a hacer guerra. Tú nos llamaste, yo estoy contigo, y tú has dicho hasta lo último de la tierra, hasta el último día. Y cortamos y renunciamos a esa raíz de orgullo. Dile, Señor, este orgullo que me hace creer que la familia Castro Urdaneta Cadavid es mejor que la familia de al lado. Eso es mentira. Somos tus hijos, una nueva generación, un pueblo santo, escogido, apartado con el apellido Soy hijo de Dios. Y hoy te digo, Señor, perdóname por no ser enseñable, por resistirme a tu palabra, porque yo he cerrado puertas por no arrepentirme. Y renunciamos al espíritu de religiosidad que tenemos en la iglesia CCI, a creer que somos mejores que otros porque estamos aquí, a creer que tenemos las mejores instalaciones. Renunciamos y te decimos, gracias por las bendiciones, y quiero seguir obedeciendo y ser valiente y guerrero, y renuncio a ser religioso, y a cantar y a orar y a diezmar y a tener células religiosamente. Devuélvenos la pasión y la alegría, Señor, que tú nos dabas cuando empezamos, cuando íbamos por la mitad, y que ahora, Señor, no nos sequemos por el miedo, que no nos sequemos por la arrogancia. Y cerramos la puerta, dile, para que me deje libre esa raíz de orgullo, y para pensar, Señor, que tú eres el que está en el control de todas las cosas. Y dile ahora, yo confieso mi rebeldía, quito, Señor, y confieso mi rechazo y amargura, y quito, Señor, el ocultismo que hay en mi familia, el haber asistido, Señor, a otros dioses, el haber hecho cosas que vienen del infierno, el haber sacrificado, el haber ido a leer las cartas, el haber ido a hecho muchas cosas, Señor, que vienen del infierno. Yo cierro esa puerta las veces que he visitado, las veces que no te he obedecido, por ignorancia, porque venía de esa cultura. Pero hoy te digo que me limpiaré, Señor, y limpio de la idolatría y el orgullo. No es mi herencia.
No es mi herencia está en tu palabra. Que muchas veces no leo la Biblia por el ocultismo que hay en mi familia. A veces no oro porque soy distraído por la idolatría que ha habido en mi familia. Pero hoy te pido, Señor, apasioname para cantar, apasioname para orar. Señor, que no me vea ridículo, que me vea como un pueblo santo, y que tú prometes que los de alrededor se darán cuenta que Jehová está con nosotros. Y a ti te damos el control, dile, te doy el dominio y la autoridad sobre mi vida, porque Jesús está en mí. Y Jesús dijo, se lo doy a la iglesia. Y es la iglesia en este momento la que tiene que dar luz para afuera. Y somos nosotros en nuestra familia los que vamos a dar luz. Y somos nosotros porque la autoridad está con nosotros. Tú dijiste que tú eras nuestra cabeza y nosotros obedecemos. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que te levantes y le digas al Señor que nos siga limpiando. Cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Volví al cielo y en la noche te hice llamar. Dile, allí en lo oscuro, tu amor profundo. Allí en lo oscuro, cruzó las sombras y me alcanzó. Tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumido el vino. Y has consumado. Mi esperanza está en ti. Y está escrito, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Trae libertad esta mañana. Sigue trayendo libertad, Señor. De la muerte me arrancó. Las cadenas Él rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Victoria está en ti. Gracias, dile, alaba al Señor. Veo el poder de su salvación. Oh, aleluya, sea el que libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza ¿en quién está? Está en Jesús. Oh, aleluya. Tenemos esperanza. Oh, aleluya. No van a repetir nuestras generaciones lo mismo. Que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó. Las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está. Así es, Señor. Queremos también ser libres de las muertes prematuras. Dile al Señor, hay maldiciones en nuestra línea familiar. Y Señor, queremos romper las enfermedades que hay en mi línea familiar, Señor, y queremos romper las herencias que hay, Señor, de desviación de tu palabra, las herejías que hay en nuestras líneas familiares, la depresión, la amargura, lo que hay en tu vida familiar. En el nombre de Jesús, tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes la autoridad, porque Jesús nos ha hecho libre, porque somos sus hijos, porque somos llamados al pacto que Dios le dio a Abraham, a Moisés
Moisés y a Josué. Y es el mismo, no es nada nuevo. Mis hijos no pasarán por las iniquidades nuestras, porque yo estoy rompiendo en este día, dile al Señor, esa enfermedad está en la cruz, Señor, ese dolor está en la cruz. Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por restaurarnos, Señor. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Trae libertad sobre nosotros. Gracias, Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tus misericordias son buenas en este día. Y Señor, no tengo que repetir nada de lo que he vivido, porque voy a luchar. Y voy a cada día a levantarme, Señor, a veces sin ganas, pero contando en que ese es mi papel. Porque yo dejo hoy al ángel de Jehová, yo dejo hoy al Espíritu Santo que nos dirija. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y así como Josué puso piedras haciendo un pacto, y cada vez que se arrepentían, él mandaba un juez, él mandaba jueces para que dirigiera otra vez al pueblo. Hoy te pedimos, enderézanos, Señor. Enderézanos. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué haremos esta semana? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mi matrimonio? ¿Qué quieres que haga con mis hijos? ¿Me caso o no me caso? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Hago o no hago, Señor? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago, Señor? Dinos qué hacer. Dinos qué hacer, Señor. ¿Cómo hacer, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Ven, Espíritu, ven.